poco la bienvenida desde la Fundación Anselmo Lorenzo, la Fundación... Si lo vais a leer, sería bueno apagar las luces de ahí, deberían dejarlas por la pantalla. No tenéis que leer. No, yo sí tengo que leer. Tienes que leer una de las cosas. Bienvenidos al acto este de recuperación de la memoria histórica en el local de la Fundación Anselmo Lorenzo. Para los que no estáis familiarizados a lo mejor con la fundación, es la fundación de la CNT y claro, vamos a presentar un libro que a lo mejor podría crear cierta sensibilidad en la gente, donde escrito por compañeros del FRAC, es decir, que no pertenecen a la ortodoxia anarquista, y a lo mejor podría herir cierta sensibilidad. Pero la idea nuestra de presentar este libro fundamentalmente ha sido porque es quizás de los libros que se han escrito sobre cárceles el más detallado de todos. Es decir, Luis, os presento primero aquí, Luis es el autor, es un compañero, para el camarada, es un compañero, estuvimos en la cárcel, él pertenece al FRAD, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, creo recordar, si la memoria no me está fallando demasiado, patriota, lo cual a lo mejor ahora en la situación actual hablar de patriotismo nos crearía también ciertos problemas. El autor del libro es una persona con la cual los libertarios o anarcosindicalistas hemos colaborado, nosotros con él y él con nosotros, nos hemos hecho trabajos en común, nos hemos ayudado y por eso tenemos una cierta relación de amor. Es decir, aunque tenemos ideologías diferentes, pero la amistad que nos ha unido en la lucha contra el régimen pues ha sido fructífera y por ejemplo nosotros estamos muy agradecidos que gracias a su trabajo en las artes gráficas pues ha habido gente que la hemos podido sacar de España, y entonces creíamos que esto lo teníamos que hacer aquí, y sobre todo porque muchos de los nombres y fotos que veréis aquí en la portada del libro son compañeros libertarios, y todo eso se lo debemos a Luis, porque Luis tuvo una relación muy intensa en la cárcel con los libertarios. En la época esa también es verdad que como todos éramos muy anticomunistas, yo ya explicará en qué él era anticomunista, pues nos uníamos los antipeceras, no anticomunista, perdón, antipecera, y entonces nos uníamos y hacíamos comunas en la cárcel y estábamos trabajando conjuntamente, y luego cuando salimos en libertad pues mantuvimos ciertas relaciones, y como trabajamos en las artes gráficas pues nos apoyamos en ciertas historias que hicimos finales de los 70 y durante los 80. Quizás un poquito más duró, pero ahí hicimos lo que pudimos contra el régimen. Y Luis, insisto, a compañeros libertarios deben el haber estado años en libertad a su trabajo en las artes gráficas, que era un trabajador muy fino al que recurríamos en casos de necesidad. No todo era el Lucio o algún otro, sino que había gente aquí dentro que trabajaba muy bien. Y quizás poco más, nos va a hablar un poco Luis pausadamente. Quizás podíamos hacer ciertas interrupciones, porque Luis
le dio un ictus, tiene una parte paralizada, tiene un cáncer de garganta, pero no hay ningún problema porque si no pudo Franco con él, no puede ni el cáncer, ni el ictus, ni la leche. Es decir, que eso, pero vamos, para tenerlo en cuenta, que a lo mejor el hablar demasiado pues le va a costar. A mi izquierda está el editor del libro, Manuel Blanco Chivite. Blanco Chivite fue el único, creo, luego ya no lo dirás tú, el único que indultó Franco el 27 de septiembre de 1975, donde se fusilaron a 5 personas, y entonces él fue indultado y bueno, si le parece bien, nos podía contar esos momentos de espera cuando crees que te van a fusilar y luego no te fusilan, pues esas sensaciones que hay. Y también el invitar a este sagrado centro donde estamos, a Chivite, es que ha hecho una labor importantísima que no lo ha hecho la CNT, es decir, recuperar Eduardo de Guzmán, que fue un gran escritor y bueno, es un referente en el periodismo y en la escritura, es un referente en España, y entonces curiosamente un compañero que no es del sector anarquista resulta que es el que saca a relucir la obra de Eduardo de Guzmán, lo cual a mí me parece fabuloso la labor que ha hecho, cómo la ha difundido, y bueno, no sé si habrás perdido mucho dinero o no en hacerlo, pero desde aquí te damos las gracias por haber hecho esta labor y la labor que está haciendo esta pequeña editorial de difusión de memoria histórica. Y además os recomiendo no solamente que compréis el libro, que es un libro, como he dicho antes, muy interesante en el sentido que se detalla muy bien la vida en las cárceles. Bueno, ahí podemos decir se habla bastante más de los compañeros del FRAD, pues es lógico, ellos él era un militante del FRAD, y se hace más hincapié en esa situación, pero a mí me parece, de lo que he leído, lo más interesante que se ha escrito, además hablando de todos, es decir, no es un libro, vamos a decir, sectario, es decir, cualquier libro, los libertarios hablamos de la cárcel no sé qué y habla Pepito y habla de los nuestros, de nuestra gente, los demás. Y sin embargo, Luis ha hecho en ese aspecto una labor muy interesante, donde además muy intimista en la forma de decir algunas cosas, que yo difiero de él, porque él tenía una cierta pasión por uno de los protagonistas que habla bastante. Yo no lo tenía, pero bueno, esto cada uno tenemos nuestras preferencias. Y yo os recomiendo que leáis el libro, más que nada porque los libros hay que comprarlos, para que así se puedan sacar más libros, y luego porque es muy interesante. Hay una serie de fotografías que se hicieron clandestinamente en la cárcel, que ellos consiguieron meter una cámara fotográfica y se hizo entre el 72 y 75 fotos dentro de la cárcel que salen aquí, son me parece 120, 130 fotos, algunas de ellas estáis viendo, de cómo eran las cárceles por dentro, en fin, a mí me parece súper interesante el libro este, y el traerlo aquí es recuperar la memoria y mucho más, teniendo en cuenta que la relación que hemos tenido con los compañeros del FRAD en las cárceles, pues ha sido una relación muy intensa y muy agradable. Por ejemplo, Luis estuvo en Palencia con el que era el secretario general de la CNT en la clandestinidad,
y habla de él con un cariño espectacular, ¿no? Entonces creo que bueno, más o menos las presentaciones, el agradecimiento a la editorial por la labor que ha hecho también sobre el tema de la difusión anarquista en relación a Eduardo de Guzmán, y pues que Manuel también ha colaborado en cantidad de conferencias que se han dado en locales de la CNT o de organizaciones libertarias. Y bueno, aunque políticamente podemos decir que no somos compañeros, pero tenemos una cierta relación que quizás en la situación actual lo que antes dividía tanto ideológicamente, hoy pues a lo mejor estamos todos en fase de estudio o de revisión, a ver si a lo mejor no deberíamos tener esas vallas que poníamos cuando éramos nosotros jóvenes. Poníamos unas vallas muy fuertes: tú eres reformista y a ti ni pan ni agua. Y entonces me imagino que esto saldrá durante la conversación. Y nada, vamos a empezar, que nos cuente Luis un poco, o Manuel. Bueno, buenas tardes, y agradecer a FAL esta oportunidad de presentar este libro aquí en esta sala. La relación de nuestra editorial con la Fundación Anselmo Lorenzo es bastante antigua, por lo menos de hace, yo calculo, va para los 15 años o algo más. Cuando estaba la Fundación, mi primer contacto con la FAL fue cuando la Fundación estaba en Villaverde Alto, ahí en la Avenida Palacios. No sé si alguno de vosotros recordáis. Entonces, ¿no? Luego de allí se pasó aquí, ¿no? Aquí se suspendió porque hubo que remozarla todo. Hubo unas obras aquí que duraron bastante tiempo. Es decir, que hemos tenido desde que estaba en Villaverde Alto una relación regular con la Fundación Anselmo Lorenzo. Hemos tenido relación también bastante estrecha con la CNT de Aranjuez. Por cierto, que el sábado por la tarde, en un ciclo de cine libertario, se presentará un documental, el primer documental que se hace dedicado a Eduardo de Guzmán. Me invitaron a esa presentación, ¿no? Y estaré el sábado por la tarde allí en Aranjuez, ¿no? con los compañeros de esta localidad. También nuestra editorial tuvo mucho que ver en el homenaje que en el pueblo de Villada, que es el pueblo de Palencia donde nació Eduardo Guzmán, se le hizo un homenaje. El ayuntamiento le hizo un homenaje institucional a Eduardo Guzmán hace ya unos años. Yo estuve allí con su viuda, y simplemente decir que el ayuntamiento aprobó el homenaje con el voto en contra del Partido Popular. Había un insólito alcalde del PSOE, y digo insólito porque siendo alcalde seguía siendo camionero, es decir, que seguía trabajando sus 8 o 10 horas, ¿no?, en su trabajo, y luego además era alcalde, algo que no ha hecho ninguna escuela dentro del PSOE. Lástima. Me habría gustado que Pedro Sánchez también trabajase 8 horas al día, por lo menos. No estaría mal. Entonces digo, también estuvimos en Valladolid presentando la obra de Eduardo Guzmán, en Valencia, en fin. Por lo tanto, nuestra relación, digamos, con la actividad y con los compañeros anarquistas de nuestra editorial viene ya un tanto bastante lejos. Bueno, afortunadamente no fui el único indultado, o conmutado, mejor dicho. La pena de muerte la conmutaban por la pena inmediatamente inferior, que entonces era 30 años. Con la democracia hemos hecho grandes avances, ¿no? Y aunque no hay pena de muerte, la pena máxima es, como sabéis, la perpetua, enmascarada en eso de prisión permanente, revisable cuando a nosotros nos dé la gana. Entonces, bueno, son avances democráticos que tenemos que agradecer.
a la monarquía. En fin, los conmutados hubo 16 peticiones de penas de muerte en 4 consejos de guerra. Es decir, que los tribunales militares en la dictadura funcionaron desde el momento 1 hasta el último momento. Hasta la muerte de Franco, los tribunales militares funcionaron. El papel del ejército del 18 de julio siguió siendo, del 36, siguió siendo el mismo hasta 1975. Y posterior también, pero bueno, no vamos a meternos fuera de nuestro espacio actual de presentación. Entonces, hubo 16 peticiones de penas de muerte, 11 penas de muerte en firme y 6 conmutaciones. 6 penas de muerte conmutadas. Entre las penas de muerte conmutadas estaba la de 2 mujeres del FRAP, que era Concha Tristán y María Jesús Dasca, y esto creo que tiene su interés simbólico. Fueron las 2 últimas mujeres condenadas a muerte por el franquismo, en septiembre del 75. Concha Tristán, enfermera, y María Jesús Dasca, estudiante, de 19 años. Concha Tristán estaba embarazada y se le condenó a muerte. Luego, ya digo, fueron de las 6 personas conmutadas. Y digo que tiene su valor simbólico porque en 1975 fue el año que las Naciones Unidas declararon Año Internacional de la Mujer. Y el franquismo lo celebró siempre con esa característica, con esa singularidad tan especial de diferenciarse de todos. Y lo celebró condenando a muerte a 2 mujeres. Estos pequeños detalles, ¿no?, son un poco la salsa de la historia, ¿no? Lo que de pronto desvela cosas, desvela el carácter de gobiernos, el carácter de regímenes, etc. Bueno, las condiciones, tampoco me voy a enrollar un poco en la situación. Hay una película que se llama Septiembre del 75, que la hizo Adolfo Dufour, un hombre que trabajó 20 años en la segunda cadena de televisión española haciendo documentales, y cuando le jubilaron anticipadamente se dedicó a hacer los documentales que quería hacer. El primero que hizo fue septiembre del 75, que lo presentó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y por los votos del jurado quedó el primero dentro del apartado de memoria histórica. Solo que cuando el Ayuntamiento de Valladolid y determinados jefes políticos de la zona se enteraron de que este había sido el más votado, mandaron el mensaje, el recado, de que no, de que no se podía dar el primer premio. Entonces se quedó con el segundo premio en la Seminci, en el apartado de memoria histórica, como digo, y el primero se lo dieron a un documental. También aquí se ve la singularidad, ¿no?, tan especial y tan exquisita, ¿no?, de nuestras autoridades. Se lo dieron a un documental dedicado al futbolista Kubala. No sé si alguno de los viejos rockeros que hay por aquí se acordará de este hombre que había huido de Hungría en busca de la libertad, y fijaos qué magnífica libertad, qué concepto de libertad tendría este hombre, que la encontró en la España de Franco de los años 50, nada menos. Bueno, pues ese fue el documental premiado, y el segundo fue el de septiembre del 75. Aquí están los pormenores de cómo fue los consejos de guerra, etcétera, y demás, ¿no? Luego, posteriormente, también voy a contar una pequeña anécdota, ya que estamos en un ambiente libertario, y es que, que tiene que ver con esto. En la última noche, del 26 al 27 de septiembre, uno de los compañeros que luego asesinaron, que era Ramón García Sanz, era un hombre que no tenía familia. Entonces, durante un par de horas, cuando ya estaban en capilla, como suele decirse en el lenguaje al uso, ¿no?, en la celda aislado, ¿no?, le fue a ver un funcionario de prisiones, que se apellidaba Jiménez, no recuerdo el nombre, ¿no?, y estuvo un par de horas con él y demás. Luego ya las familias de los otros compañeros pues estuvieron con él también, ¿no? Es el caso que más de 20 años después me encontré con este funcionario que vivía, o vive todavía, no lo sé, en Robledo de Chabela. Entonces le fui a entrevistar,
y el contacto que tuve con él luego lo incluí en un libro mío que se llama De bar en bar hasta llegar al mar, ¿no? Que es una especie de título lúdico para algo que no es tan lúdico. Y recuerdo, y digo que viene un poquito a cuento, porque este hombre seguía siendo funcionario cuando asesinaron a palos a Agustín Rueda. ¿Recordáis el hecho? Creo que fue en el año 78. Entonces, él, en la noche que le asesinaron a palos, él libraba. Y cuando entró, esto lo cuento como digo en el libro, ¿no? Cuando entró su turno por la mañana, él preguntó, ¿alguna novedad? Para coger el turno, digamos, ¿no? Que las novedades se las tenían que dar por escrito, yo qué sé, se ha suicidado o ha habido una pelea, y entonces le dijeron, no ha pasado nada y tal, y le fueron a dar, digamos, la papeleta que él firmaba, he recogido el turno sin novedad. Y entonces un preso de estos, de los de confianza, que se llama, ¿no? Le dijo al oído, ¿no? Le dijo, señor fulano y tal, dice, no coja el relevo, dice, ha muerto un recluso. Entonces el tío se queda así y dice, no, espera, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces dice, querían hacerme cómplice de lo que había pasado. Todo el turno de la noche era cómplice. Y querían que el turno de día también fuera cómplice. Y entonces firmara como si no hubiese pasado nada. Entonces el hombre se podía haber muerto allí pues sí, gritaba mucho y tal, pero... Entonces ver un poco la anécdota esta que no, evidentemente no salió en la prensa ni nada, ¿no? Es decir, cómo esta complicidad de los funcionarios y demás. Luego el hombre me explicó que a raíz de ese hecho había abandonado su condición de funcionario y demás, ¿no? Bueno, y llego al libro. Con el libro quisiera decir solamente una cosa. El libro trata de las prisiones, ese itinerario de prisiones que dice el título. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Las que estaban aquí en aquellas prisiones. Bueno, eran luchadores, todos. Luchadores por la libertad, por la democracia, por, digamos, el ideal que cada uno tuviera, ¿no? Eran luchadores contra el fascismo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy, en estos momentos, bueno, desde hace ya unos años, que tanto se habla de las víctimas del franquismo, quiero decir que yo no me considero una víctima. Me considero un luchador represaliado. Un luchador que fueron a por él, como fueron a por todos estos. A por los 15.000 que Luis Pucci está recopilando, que pasaron por las cárceles en la etapa, digamos, paternalista del régimen, lo que se ha llamado el tardofranquismo. Bien, pues en ese tardofranquismo tan liberal, según algunos intelectuales orgánicos de la monarquía, en ese tardofranquismo pasaron por la cárcel más de 15.000 personas y fueron asesinadas unas cuantas decenas, ¿no? En los últimos 5 años, 4 años, fueron asesinados entre 50 y 60 personas por el régimen. Por lo tanto, yo creo que lo que necesita realmente un homenaje que se ha escamoteado dentro incluso de gran parte del movimiento por la memoria histórica es el homenaje y el reconocimiento a los que lucharon y no solo a los que fueron víctimas. Hasta tal extremo ha llegado esto, es decir, hasta tal extremo está introvertido en el pensar de muchas personas que yo he visto por la televisión y en documentales y demás a señores ya de 80 años diciendo, pues a mi padre o a mi abuelo, si el que habla tiene 45, ¿no? No hizo nada y lo mataron. Dice, no hizo nada y lo mataron. Joder, qué putada. Hay mucha gente que no hizo nada y lo mataron, evidentemente. Es una putada enorme. Pero a muchos otros, a muchísimos, los mataron porque habían hecho algo. Afortunadamente habían hecho algo, que era luchar contra el fascismo, luchar contra la dictadura. Estos son los buenos, los verdaderamente buenos, no las pobres personas
que desgraciadamente pues a una niña que la violaron, los bestias estos, pues evidentemente a un crío de 17 años que fusilan, en un bombardeo que muere indiscriminadamente la gente, evidentemente es muy lamentable, hay que homenajearles y hay que reconocer eso. Pero la forma especial del homenaje sobre todo tiene que ser a los que lucharon, a los que gracias a ellos, si hay 1 miligramo o 1 centímetro de medio libertad hoy en España, es gracias a esos, no a las víctimas, desgraciadamente. Desgraciadamente las víctimas, pues como todo el mundo sabe, son víctimas, ¿no? Víctimas de la ferocidad, de la bestialidad fascista. Entonces este libro trata de luchadores, de los luchadores. Recuerdo que en el año 85-86, que todavía sobrevivía el partido en el que yo estaba, el partido que había creado el FRAP, el PCML, que organizamos un homenaje a las víctimas del fascismo, del franquismo, y a los luchadores por la libertad. Incluíamos ambos conceptos, que reunimos a 15.000 personas en el Templo de Voz durante 2 días, donde habló Rafael Alberti, donde cantó Joan Manuel Serrat, el Ramoncín de la época, etcétera, etcétera, y donde, por cierto, participó un sector de anarquista, que entonces estaba el lío que tuvieron de la división que desembocó en la división del CGT y demás, ¿no? Pues el sector de CGT, ¿no? Que por cierto con algunos de ellos nos llevábamos muy bien, ¿no? Y pues participó en esta organización, ¿no? de este homenaje. Un sector de UGT también. Sin embargo, curiosamente, todo el ámbito de influencia del PCE no participó para nada. Y algunos otros sectores por ahí también, ¿no? En algún caso, pues bueno, de los que eran los pequeños partidos de aquella época. Bueno, simplemente eso, de señalar que este libro está dedicado a los luchadores y escrito por uno de ellos, Luis Puigcercós. Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Espero que se me pueda entender a pesar del bicho que tengo en la garganta, ¿no? Es un terrible cáncer que estoy luchando contra él, y o sea que sí, espero que me podáis entender. Antes que nada tengo que agradecer a los compañeros de la FAL la oportunidad de presentar este libro en su sede, como ha dicho Eloy, en ese maravilloso templo anarquista, ¿no? Sin duda un privilegio que no me he querido perder, a pesar de que estoy inmerso en un tratamiento contra esta maldita enfermedad. Además, esta presentación tiene lugar en el 43 aniversario del fusilamiento de 5 compañeros nuestros: Otaegui, Chiqui, García Sanz, Sánchez Bravo y Humberto Baena, fusilados por pelotones voluntarios de guardias civiles y policías armados aquel nefasto día. Además, me han antecedido en la presentación Eloy García Nieto, que le conozco solo del año 76 y hemos tenido grandes momentos de colaboración mutuos. Yo, por mi trabajo, bueno, yo voy a matizar un poco lo que ha dicho él. La ayuda que yo hice para algunos compañeros que pudiesen salir del país fue que falsifiqué sellos de caucho donde yo trabajaba, ¿no? Así, sin ambajes. Y si me meten preso, pues que me meten preso otra vez. No pasa nada. Y Manolo Blanco Chivite solo le conozco del año 70, o sea, hace 48 años. Y tuve el privilegio, y no lo olvidaré nunca, que él fue mi primer responsable político del partido en la zona de Tetuán. Fue mi responsable político. Yo creo que hoy es un buen día para nuestra memoria. Una vez más nos encontramos para volver a hablar de nuestra historia militante y de la lucha que llevamos contra el franquismo
fuera y dentro de las cárceles importante. Hay gente que piensa que cuando un militante cae preso ya se acaba todo y hay que esperar pacientemente los años que te han tocado para salir en libertad. Para todos nosotros la cárcel era una continuación de la lucha que teníamos en la calle y de hecho dentro de la cárcel pues se luchaba. ¿Y qué se luchaba? Pues llevamos una lucha contra el franquismo porque para resistir, eso era lo más importante. Este libro lo escribí porque quería aportar lo que se debe hacer para mantener viva nuestra historia militante contra el franquismo, y tenemos que ser nosotros mismos quienes hagamos la historia, porque si nos olvidamos otros la van a contar y casi seguro que la van a contar mal. Con este trabajo que hemos hecho es un homenaje a los presos también, por supuesto. Estamos ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación a recordar y mantener viva nuestra lucha y nuestros recuerdos por quienes lucharon, cayeron, se volvieron a levantar y siguieron luchando. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, en el año 72 fui detenido y condenado a 6 años de cárcel por los delitos, con muchas comillas, de asociación ilícita y propaganda ilegal. Y ahí comencé un itinerario carcelario que duró 4 años por las prisiones de Carabanchel, Jaén y Palencia. En el libro cuento de todo, anécdotas, las luchas que hacíamos contra las direcciones de las cárceles, se habla de huelgas de hambre, de palizas, celdas de castigo, los momentos de tristeza y los de alegría, que también los hubo. Como ha dicho Eloy, durante mi estancia en prisión, sobre todo en las prisiones, en los penales de Jaén y de Palencia, conocí por primera vez en mi vida a militantes de ETA y de la CNT. O sea, en mi militancia en la calle solo conocía a militantes del FRAP, lógicamente. Y me sorprendieron porque la mayoría de ellos no estaban por delitos como los míos, entre comillas, claro. Asociación ilícita, no, estaban condenados por poner bombas. O sea, es acojonante. O sea, yo cuando conocía a gente de la FAI y de la CNT, ya es que Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Gente que había puesto bombas, ¿no? A mí me sorprendió y me interesó tanto esa gente tan maravillosa que si yo tenía 6 años de cárcel encima, ellos tenían 20 o 30 años de cárcel, ¿no? Yo recuerdo a bastantes de ellos con mucho cariño porque me enseñaron muchísimo de métodos de lucha, a ser mejor persona. Pues no sé, pues a José Luis Camiones, a Parisi, a Ángel Muñoz, a Soriano, a Boro, pero sobre todo tengo un recuerdo especial para un viejo anarquista, Cipriano Damiano, que le conocíamos todos por el Yayo. Este hombre, este anarquista, este viejo militante libertario, estuvo encarcelado durante bastantes años, en los años 60 y 70. Estuvo en 6 o 7 prisiones, creo recordar, y acabó su itinerario carcelario en Jaén, en Palencia. O sea, en Jaén, y fue puesto en libertad en Palencia. Me contó Cipriano en Palencia que había recibido tanta ayuda, tanta solidaridad en los años de lucha, incluso gente que le ayudó a escaparse de la policía franquista, que de alguna manera pensó que tenía que devolver algo de aquella solidaridad hacia otros compañeros, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues cuando salió en libertad, en vez de irse a no sé qué sitio, montó su domicilio enfrente de la cárcel de Valencia, junto con su esposa Isabelita. Era una pequeña casa de 2 habitaciones que siempre estaba llena de presos, siempre. Porque el tercer grado de Palencia era una prisión donde se podía salir a trabajar, siempre y cuando alguna empresa de Palencia te reclamase. Entonces, Cipriano se dedicaba a gestionar billetes de tren, se dedicaba pues a apoyar a los compañeros que salían en libertad
y sobre todo debido a que tenía un gran prestigio entre los empresarios de la zona, se dedicaba a dar trabajo a compañeros que salían, o sea, que habían llegado al tercer grado. Él hablaba con los empresarios hablaban con la dirección de la cárcel y ya salían a trabajar. Yo fui uno de los afortunados. O sea, Cipriano me buscó un trabajo de tipógrafo en una imprenta de paletas gráficas e iglesias. Iba a verlo a poco porque mi pensamiento el primer día que saliese a trabajar me iba a afogar, porque todavía me quedaban 2 años y medio de cárcel. No hubo lugar a esa posibilidad porque murió Franco y se suspendieron todas las salidas. Como he dicho antes, en la cárcel hubo momentos malos y momentos buenos. De los malos recuerdo 2 en concreto. Cuando asesinaron a Salvador Pusantic, el compañero del MIL, y sobre todo cuando fusilaron a nuestros 5 compañeros. De lo bueno, pues lo mejor es haber conocido a gente con esa grandeza, ¿no? Gente que lucha y que le da igual que le metan 3 o 20 o 50 años, ¿no? Como Cipriano y otros de Igoras u otros compañeros, ¿no? El hecho es que la muerte de Franco me cogió en Palencia. Dieron un indulto y me iban a dejar en libertad. Por cierto, ahí hubo una paradoja. Me iba a poner en libertad el régimen contra el que había luchado. Curioso. Bueno, por las leyes que fuesen, o sea, el caso es que el régimen franquista me puso en libertad, ¿no? Aquel 5 de diciembre del 75. ¿no? Bueno, y volviendo al libro, ya se ha dicho casi todo. Una parte importante del libro son los 1.800 nombres de presos y de presas que estuvieron desde 63 a 77 en las cárceles. Importante las 200 fotos, que ya estáis viendo una parte de ellas, que se tomaron con una cámara clandestina que entró en Carabanchel y en otras prisiones. Y tengo que recordar, porque es que lo necesito, ¿no? Recordar a algunos compañeros de los que estáis viendo en las fotos que eran anarquistas, que eran de la FAI, de la CNT o de la Juventud Libertaria. Pues algunos los he apuntado para no se me olvide ninguno: Carballo, Floreal, Andrés Edo, Juan Salcedo, David Urbano, Jaime Pozas, Miguel Inglés y sobre todo Cipriano Camiano. Yo creo que este libro va a conseguir que los nombres de todos ellos, de todos nosotros, de todos los que pasamos por las cárceles después de haber luchado contra el franquismo, nuestros nombres nunca se han borrado de la historia. Muchas gracias. Bueno, si queréis pasamos a hacer preguntas, o como aquí los que estamos somos casi todos viejos militantes, podemos hacer un recordatorio general de la época o analizar la época con la situación actual, que también es algo que en muchas ocasiones estamos haciendo, ¿no? Es decir, en aquella época la ley, primero de vagos y maleantes y luego de peligrosidad social, nos metía en la cárcel el tiempo que les diera la gana, y hoy la ley Mordaza está haciendo lo mismo 43 años después, que siguen sin eliminar la ley esta. Entonces creo que seguimos en una situación donde quizás ha mejorado el que podemos salir a la calle, podemos gritar, no nos van a hacer ni puto caso, a no ser de que las presiones sean lo suficientemente fuertes como han sido la de los jubilados y las mujeres, pero que debemos seguir adelante. Es decir, yo creo que la única conclusión después de 40 y tantos años es que hay que seguir luchando, aunque seamos gente que ya nos hayamos quedado sin pelo, pero lo importante es seguir adelante. Yo de esa época lo que también recuerdo es que exceptuando en algunos sitios donde había enconamientos muy fuertes, lo que sí era verdad es que entre los presos
solía haber un cierto feeling, ¿no? Es decir, que nos enrollamos bastante bien, creamos comunas, en unos sitios conseguimos hacer comunas unificadas, en otros no. Por ejemplo, en Carabanchel, que aquí hay alguno más de los que estuvo en Carabanchel, también si luego quiere lo puede contar, pues había diferentes comunas. Pero por ejemplo yo estuve en Zaragoza y en Segovia y allí era una comuna. Eso sí es verdad que por ejemplo en Segovia éramos todos la misma comuna, pero eran 3 filas. En una fila ETA Sexta, en el centro todos los demás, anarquistas, comunistas y del FRAP, y en la otra línea, para que no tuvieran contacto, los de ETA Sexta Asamblea. Pero bueno, a pesar de todo no nos llevábamos mal y estuvimos en una situación donde hicimos bastante amistad. La gente, a pesar de ser de organizaciones diferentes. Hablando con Luis, cuando veníamos para acá, yo le decía, digo, joder, si es que éramos muy anti-PC. Dice, pero ¿tendrás algún amigo del PC? Digo, no tengo ningún amigo del PC. Luego él me ha ido recordando y efectivamente también varios amigos. De hecho, un vecino mío, ahora me acuerdo, era del PC y éramos grandes amigos. Es decir, que hay veces que la memoria, no tenemos esa memoria que tienes tú, a pesar de tener un cáncer y un ictus, tienes una memoria de puta madre. En fin, pues nada, si os animáis a ir preguntando alguna cosa, o debatir o sugerir algo, pues aquí están los compañeros y desde luego las fotos que sacan son únicas, ¿eh? Es decir, esto es muy difícil. Hay algunas fotos sueltas, he visto que tú no tenías, que se sacaron de la prisión de Soria, también se hicieron clandestinamente, pero nada más que salieron libertarios, era de gente libertaria. Yo quería apuntar una cosa que es importante. Quería apuntar una cosa que es importante. El dar testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Porque tú tienes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de esto y esto es de antes de ayer. Yo recuerdo un trabajo con mi hija pequeña en el colegio, que hablaban de la guerra, y claro, hablaban 4 chorradas. Entonces, yo por aquellos entonces vivía en el barrio Pilar, y ahí en la escuela de adultos había 2 anarquistas ya con pozo y que habían vivido la guerra y que habían papa y tal y esto y lo otro. Digo, mira, vas a venir conmigo y de primera mano te van a decir estas 2 personas lo que han vivido. Y hizo un trabajo que se quedó la profesora se quedó a cuadros. Dice, ¿esto quién te ayudó a hacer esto? Dice, unos amigos de mi padre. Y había cosas que ni la profesora sabía. O sea, relatos, uno en concreto había estado en la muerte de Durruti en la ciudad universitaria y lo detalló con pelos y señales lo que había pasado. Es importante dar testimonio de lo que pasa. Sobre todo, ahora con tantos adelantos que estamos, yo creo que el capitalismo cada vez avanza más en el tema este del consumismo, de las tecnologías, que ya la gente no lee. Yo antes, ahora estoy jubilado, ¿no? Estoy recién jubilado. Y resulta de que en mis últimos años cuando trabajaba con compañeros, pues con el móvil tienen cantidad y no se habían leído ni un puto libro. O sea, de no leerse libros. La educación está todo y el dar testimonio y de las vivencias, eso hay que sacarlo a la luz. Y lo que estamos viviendo, lo que decías tú, Eloy, que ¿qué pasa? Pues que ¿qué pasa? Pues que el franquismo no sale por ahí en su momento y seguimos teniendo aquí, lo vemos casos tras casos, con los raperos, con el último por cagarse en Dios, con el montaje policial, a Alfon y a otros compañeros de las huelgas generales. O sea que aquí
no ha cambiado nada, aunque sí, que salimos a la calle y podemos pegar 4 gritos. Pero en lo esencial, y lo que hay que, la verdadera revolución tiene que ser cultural. Dar testimonio de lo que pasa y que la gente lea y que la gente se forme. Porque es que, con tantos adelantos, es que el capitalismo nos está comiendo por todos lados. Y me estoy enrollando mucho. Me alegro mucho de ver a Luis, que no le conocía. Se puso en contacto conmigo a través de un compañero de Luis. Y nada, yo pues en mis tiempos fui del FRA y después pues yo creo que he ido evolucionando y ahora soy anarcosindicalista. Buenas tardes a todos. Yo me voy a permitir, con vuestro permiso, dar un par de apuntes sobre cómo vivimos en la emigración, tanto el tema de la ejecución de Salvador Pulsantir y posteriormente las ejecuciones del 27 de septiembre. Desde mi punto de vista, en los dos casos, algún día se hará la historia de que fueron 2 fracasos del movimiento contra Franco. En el caso de Pulsantir, por muchas movilizaciones que hicimos, no conseguimos parar la ejecución. Y en el momento de septiembre, como ya teníamos una cierta experiencia de lo anterior, pues la movilización empezó mucho más anterioridad. Quiero decir que por una vez en la vida, en lo que ha sido mi personal experiencia, se lograron unir todos los grupos políticos. En la zona donde yo vivía, que era la zona de Colonia Bonn, en esas luchas estábamos Partido Socialista, UGT, Partido Comunista, Comisiones Obreras, los libertarios, con el cual a mí me unía mucho el caso de un compañero López, que era una cosa especial, era súper conocido en toda la zona de Colonia como el anarquista, porque era un ser bastante especial. Quisiera decir que para tratar de evitar las ejecuciones empezamos a movilizarnos, se conocieron las primeras peticiones en el mes de agosto del año 75 y bueno, pues aparte de distintas cosas que hicimos, huelgas de hambre, de permanencia delante de las iglesias de la zona, la más importante quizá fue la ocupación de la Catedral de Colonia, que nos llevó a conseguir o poder conseguir una entrevista con el que era entonces el cardenal de la zona de Renania del Norte-Westfalia, el cardenal Rübner, para que a su vez hiciera una petición a través del Papa para que las ejecuciones no se llevaran a cabo. Luego, en su momento, a causa de las ejecuciones, se trató de hacer una ocupación de la Embajada de España en Bonn, que bueno, no se consiguió porque la policía alemana hizo un cordón de casi 500 metros alrededor de la embajada y no hubo ninguna posibilidad de acercarnos. Quisiera, por hacer una pincelada, por quitar un poco de hierro al tema, en un detalle de la ocupación de la catedral. Quiero también resaltar una cosa. Desgraciadamente, en todas aquellas actos que hacíamos, todo el mundo se enfocaba, quizá porque también había gente de ETA en la zona, se enfocaba más sobre el tema de salvar teóricamente la mitad de Otaegui y Garmendia. Supongo que recordaréis que Garmendia había quedado descerebrado a causa de un tiro a la cabeza y eran lo que se ocupaba. Luego ya apareció Chiqui y aparecieron los 3 compañeros del FARC, que son, digamos, los últimos junto con las otras peticiones de pena de muerte que ha comentado el otro compañero antes. Pero lo que me refería es que el día que ocupamos la Catedral de Colonia,
corrían cierto peligro de que alguno de nosotros atentara contra ellos o quisiera llevarse algún elemento valioso. El compañero que había de la CNT López, que por cierto acudió vestido como si fuera una boda, vestido con un traje negro impoluto, una camisa blanca y una corbata negra, unos zapatos relucientes. Por tanto, López con nos fuimos los que nos enfrentamos a Diana. Bueno, yo no vi nada caso lo que le dije, y como el Diana me devolvió la respuesta a lo que yo le decía, López me paró y me dice: espera, compañero Juan, tiene mucha razón lo que dice el señor cura. Vamos a esperar a que nos reciba el señor obispo, y según lo que él nos diga, si mañana, cuando él nos dé la entrevista, no hace caso y no quiere llamar al Papa para pedir la conmutación de las penas, pasado mañana volvemos y volvamos a la catedral. Imaginaros lo que puso el Deán, se subía por las paredes pensando que le íbamos a hacer alguna película. Y lo último para terminar fue que efectivamente tuvimos la entrevista con Dürner, le forzamos a que llamara delante de nosotros al Vaticano, pero desgraciadamente no sirvió para nada y algunos vivimos bastante mal la noche del 26 al 27 de septiembre, porque además nos habían dicho que los animales del régimen del momento, para dar un ejemplo, querían ejecutar la pena de muerte en Garrote, como habían hecho con Salvador Pulsanti. Y lo curioso, esto me enteré ya años después cuando volví a España, es que parece ser que había habido por parte de los verdugos una reclamación porque al haber aceptado el gobierno que se hiciera las ejecuciones por fusilamiento, automáticamente habían perdido la prima por ejecución. Y ellos habían elevado un documento diciendo que se les había ninguneado y reducido su salario. ¿Alguien más quiere participar o...? Bueno, pues no sé, si hay algo más por parte de la mesa que podáis contar o explicar. ¿Cómo se introdujo esa cámara? Que es para que hicieran tan maravillosas fotos. Ha sido a preguntar a la persona exacta. Yo fui uno de los dos que metió la cámara en Carabanchel. Pues a través, pues muy sencillo, la célula del FRAP o del partido en la causa de Carabanchel se vio incrementada por la llegada de un compañero del FRAP que era fotógrafo. Y este fotógrafo le habían condenado a una multa de 2 meses, o sea, 200.000 pesetas, 2 meses. Y este compañero se preguntó: ¿qué hace un fotógrafo en una cárcel franquista sin cámara? Nos lo planteó y efectivamente montamos la entrada de una cámara a través de mi abogado. Pues nada, fuimos 2 compañeros a estar con el abogado, a comunicar con el abogado y pues nada, la cámara troceada que sale ahí. Y la pudimos introducir y sacamos unas 150 fotos. O sea, una acción que tuvo un riesgo adicional, o sea, si nos llegan a pillar, podría haber habido un toque de cara, celda de castigo y posiblemente pues un proceso nuevo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Para nosotros y para el abogado, claro. Y aprovecho que tengo el micrófono porque me gustaría no terminar el acto de la presentación, porque yo quiero ser justo con la historia. Antes se ha hablado de anarquistas conocidos, reconocidos por la historia, ¿no? Urbano, Pozas, Inglés, Floreal, Carballo, que son conocidos, salen en los libros de texto, y Cipriano Damiano ha escrito incluso una obra maravillosa.
Pero yo quería romper una pequeña lanza, quería comentar una curiosidad histórica sobre un compañero anarquista que estuvo en la cárcel de Carabanchel, Antonio Maldonado. Este compañero no sale en ningún libro ni nada por el estilo, ¿no? Quizás si los compañeros anarquistas de la CNT investigasen, posiblemente, porque este hombre tendría unos 60 años cuando, en el 73, cuando yo le conocí, y estaba por delito común, o sea, por haberse emborrachado. Ya era un hombre que estaba destrozado por la vida, estaba alcoholizado, en fin, pero bueno, le habían metido en la tercera galería de los políticos porque le habían cogido insultando a Franco en un bar, ¿no? Pues eso. Y bueno, el tío me contó que él había formado parte de los Solidarios, una organización anarquista que luchaba contra los pistoleros de la patronal, contra los pistoleros de Martínez Anido. De hecho, él me decía de corrido todos los compañeros suyos en los Solidarios: Ascaso, Pérez Compina, Jover, Vivancos, García Oliver, y sobre todo decía y mantenía que era amigo íntimo de Buenaventura Durruti. Este hombre estaba en su celda, apenas si salía de la celda le dábamos tabaco, porque estaba él, bueno, era algo que no tenía familia. Y hay un capítulo en el libro que se lo dedico a él porque yo creo que es importante dentro del homenaje a gente que estuvo presa, gente que estuvo... Quizá este hombre no estuvo preso por luchar con un arma en la mano en el año 72, pero estuvo luchando contra los pistoleros de Martínez Anido, contra la patronal fascista en los años 30-40. Y yo creo que eso hay que reivindicar, que estos compañeros salgan a la luz, y me he permitido en el libro hacerle un pequeño homenaje a este Antonio Maldonado, que los compañeros posiblemente, si os lo planteáis, tiene que salir por ahí alguna vez. Bueno, yo lo que veo también interesante del libro es que sale un listado de gente que es diferente a los listados que siempre, más que listados los que se nos ha dicho continuamente. Parece ser de que la oposición al franquismo era una oposición que la había hecho el PC, que los demás no habíamos jugado ningún papel. Y entonces el listado que hace aquí Luis, poniendo al lado de cada nombre quién era esas personas, es interesante en ese sentido. Además lo ha ido ampliando hasta 4000 y pico que tiene ya, y es interesante precisamente por eso, por desmontar el que todo era el PC. Bien, es verdad, los que hemos estado en la cárcel, pues había bastante gente del PC, pero claro, el PC también sumaba a la gente que detenían de comisiones, y comisiones obreras no era el PC. Comisiones obreras eran trabajadores que te detenían y que por hacer cualquier reivindicación en cualquier sitio eras detenido. Entonces llegabas a la cárcel e inmediatamente, si es verdad, hay que reconocerlo, el PC tenía una estructura que comenzaba a dar charlas al personal, a meterlos en su aparato, y entonces terminaban diciendo que eran suyos, como el control, por ejemplo, de la ayuda internacional a los presos. Lobato estaba en la prisión de Segovia, por medio de su mujer nos llegaba ayuda internacional, es decir, nos enviaban ropa, comida, en fin, coñas por el estilo. Pero claro, ahí había una manipulación por parte del PC, de cuando en esa época en la prisión de Segovia lo que menos había era PC. Estaba Lobato, Sánchez Montero y no sé si había Horacio y poco más. Es decir, el resto de la gente que había allí era ETA militar, ETA sexta, los troscos, los compañeros de FRAC, que estabais unos cuantos, por lo menos estabais 6 o 8, y luego anarquistas que estábamos también otros 6 o 8 anarquistas. También es interesante, tú has hablado de presos en general, lo cual a mí me parece muy interesante. Es
Es decir, que no seamos tan sectarios cuando queremos sacar la historia, y entonces en ese aspecto es un valor que tiene tu libro, que sacas ahí este listado de esta gente. En cuanto a cómo se vivió, por ejemplo, los fusilamientos, dentro de la cárcel se hicieron prácticamente huelgas de hambre en todas las cárceles. En mi caso yo estuve en la de Segovia y allí se hizo huelga de hambre, y por la noche, al tercer día de la huelga de hambre, la Guardia Civil entró, tomó la cárcel y se llevaron a 5 o 6 de ETA al puerto de Santa María. Se armó un follón de 3 pares de cojones, pero claro, eran celdas individuales, no como en Carabanchel, que se dormía 2, incluso 3. En Segovia estábamos todos en celdas individuales y rápidamente nos metieron a cada uno en nuestra celda, y ahí estuvimos, yo creo que estuvimos 48 horas sin que nos dejaran salir, hasta que un poco ya se tranquilizó la situación. Pero creo que fue un movimiento interesante el que se montó a nivel de cárceles, y luego en la calle, como bien decía el compañero, en Alemania hubo grandes protestas y estuvo muy bien coordinado todo eso. Bueno, abundando un poco en lo que ha dicho Eloy, ¿no? Hay una cuestión, esto de la memoria, me refiero a la memoria en general, no memoria histórica, ¿no? Incluso la memoria de cada persona. Recuerdo una anécdota cuando presentamos este libro, en la primera edición, se acordará Pucci, ¿no, Luis? En la Asociación de Vecinos de Quintana. En la primera fila había un viejo militante del PC, y así hablando y debatiendo, charlando, intercambiando, dice, bueno, yo recuerdo, sí, y se refería al 73, 74, 75, ¿no?, en la cárcel de Carabanchel, dice que allí, bueno, todo el mundo era del PC. Y claro, yo le dije, bueno, pues yo recuerdo también que en esa misma fecha, recuerdo que había gente del PC, efectivamente, gente del PCML, gente de la Liga Comunista Revolucionaria, de la LCR, gente del PCI, la Liga Comunista Internacional, había un grupito anarquista también, de la CNT, chavales jóvenes, ¿no? Recuerdo a los estudiantes y tal, gente de ETA, evidentemente, y decía, entonces se queda así el hombre y dice, ah, es verdad. Entonces quiero decir que la memoria, incluso la narrativa, como se dice ahora, ¿no?, dominante durante años, en nuestro caso, durante los años 80, 90 y incluso parte de los 2000, la narrativa dominante fue una narrativa de la desmemoria. Pelillos a la mar. En aquel pacto, aquella foto que salió en la prensa en los primeros años 80, donde se veían en un sillón, se le llamó durante 24 horas el pacto del sillón, Felipe González y Fraga Iribarne, donde más o menos de cara a la galería dijeron, ¿ha pasado algo aquí? Y ambos dijeron, no, en realidad no ha pasado nada. Pelillos a la mar. Tú te olvidas, yo me olvido, y a forrarnos. Y a forrarnos. Esa fue la consigna, a forrarnos. Y como hubo unos ciertos años de aparente bonanza económica, durante los 90 y demás, se enterraron todas las ideas revolucionarias y demás. Eso de los libertarios y tal, eso es una utopía. Carlos Marx ha muerto. Y ¿otra vez? Y decía yo, ¿otra vez? Coño, muerto, coño, pero si esta es la 6ª vez, me parece que ha muerto ya, coño. En lo que va de mi vida, que no es demasiado larga, ¿no?, ya lo he visto morir 6 veces, coño, sin contar la que se murió en 1800 no sé cuánto. Y nada, todo, de pronto llega la crisis y demás, y uno se empieza a acordar, y va saliendo la mierda, y van saliendo los reproches y más, y en esas estamos hoy. Entonces, pero esta mente dominante de desmemoria influye incluso sobre la memoria personal de cada uno. Yo he contado cosas del año 75 y de aquella época, y de la transición, atención, y de la transición, con personas de mi edad, que se me han quedado y me dice, os estoy hablando del 2005, 2006, 2007, 2008, que se me han quedado así, y dice, coño, y dice, oye, pues es verdad, se me había olvidado
Se me había olvidado, es verdad, coño, joder, lo de Agustín Rueda, me cago en la leche, coño, lo de Yolanda González, es verdad, coño, lo de Arturo, y empezaban a salir nombres de asesinados, ¿no? Y tal. Coño, pues es verdad, tienes razón, que hijos de puta, coño, y no se habla de esto, no se habla de lo otro, tal y cual. Y la gente me va a decir, la desmemoria actúa incluso sobre la memoria personal, incluso, es decir, si tú te dedicas a leer El País, para criticarlo, por supuesto, 40 años leyendo El País para criticarlo y todavía no has terminado de criticarlo, ¿qué va? Tienes el País en el cerebro ya. Argumentas como El País, piensas como El País, tu estructura cerebral es la estructura cerebral del País. No vengas a mí 40 años y resulta que es para criticarlo. Anda ya. O como alguno hace el año pasado decía, he dejado de leer El País. Coño, joder, no veas, coño. Pero qué descubrimiento, qué cerebro, qué lucidez. Has dejado de leer El País 45 años después. ¿Y qué has hecho antes? No es que hayas dejado de celebrar, es que eres un hereje ya, eres un hereje del País, te podían detener ya, ten cuidado, que a lo mejor te detienen por dejar de leerlo, ¿no? Es decir, lo de la desmemoria es una cosa importantísima, porque deja sin raíces, sin experiencia, a los luchadores. Y entonces algunos que empiezan a luchar carecen de esa experiencia, de ese sustrato histórico que le pertenece. Se lo han arrebatado. Y entonces ves a nuevos luchadores que hacen cada tontería, vamos, que da pena, porque les falta, han quedado desconectados. Y ahora, gracias a Dios, ¿no? Ese quién es, efectivamente. Pues hay jóvenes que luchan por conectarse. Por nuestros archivos también, que son bastante más pobres de los que tiene la FAL, evidentemente, están pasando los últimos 5, 6 o 7 años, pues muchos estudiantes de últimos de carrera, muchos afortunadamente que se interesan en buscar su propio sustrato, como personas, digamos, antisistema, como personas luchadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, lo de Dios, yo todavía no me explico cómo puede cometer una blasfemia alguien que no cree en Dios. La blasfemia es una cosa que incumbe exclusivamente a los creyentes, pero un no creyente es como si me cago en el ladrillo de ahí, es una expresión de indignación, de cabreo y demás, pero bueno, ahora el que crea que el ladrillo es Dios, ese sí comete blasfemia. Entonces yo creo que, en fin, como una anécdota así marginal, ¿no? Yo creo que no hay blasfemia si no hay creencia previa. Por lo tanto están equivocados los jueces, ¿no? En fin, y nada más. Sobre esto de la memoria, efectivamente, este libro es, digamos, trae una parte de ese sustrato de la lucha. Bueno, yo hablando de la desmemoria, bueno, solamente hacer una puntualización, y es que durante los años de la dictadura hubo miles de mujeres encarceladas, en concreto en Madrid, en la cárcel de Alcalá de Henares, en unas condiciones de penuria tremenda, y también había mujeres de todas las corrientes y tal, porque también las mujeres luchamos contra el fascismo. Y luego en yeserías, que también fue muy simbólico y tal. Entonces a mí me gustaría, bueno, entre otras cosas porque no he visto la presentación, que he llegado tarde, pero todas las fotos que estoy viendo son de hombres, a mí me gustaría que dentro de vuestras investigaciones, Puchi, que estoy seguro que te los curra muchísimo y tal, pues se ahondara un poquito más en historias tremendas que hay de mujeres con penas de 30 años, en fin, unas historias alucinantes, y de mujeres, por ejemplo, detenidas por su condición sexual, prostitutas, en fin, o sea, quiero decir que dentro de todo esto a mí me gustaría que también se recuperara eso, que es muy importante, claro, desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que en el libro no salen mujeres, no muchas mujeres,
pero sí hay una referencia, precisamente de Alcalá de Henares, compañeras nuestras que estuvieron allí, y en concreto en el psiquiátrico de aquí de Carabanchel, que era donde también metían a las mujeres, pues salen algunas. Bien, es verdad, yo por los datos que me había pedido le di unas cuantas, pero que no me acordaba de más, es decir, que quizás el problema, que era lo que planteaba Manuel, de la memoria, no hemos ido anotando en la memoria y haciendo ese examen de ir divulgando, ir haciendo todo esto, dejar que pase el tiempo, y el tiempo va borrando todo, porque, por ejemplo, hablan de los muertos de ETA, los muertos del terrorismo, y los 591 muertos de trabajadores o gente que ha sido asesinada en la calle, como Agustín Rueda o Yolanda, o compañero nuestro en la estación de Atocha que le metieron un navajazo. En fin, hay 591 muertos, que a lo mejor eso es algo que los editores deberíamos hacer, es decir, dedicarnos o dedicar una cantidad para que alguien investigue, porque sí hay listados de 300 y algo, 300 y pico muertos. Eso es importante, el hacer esa labor de recuperación, es decir, nos machacan todos los días en los medios de desinformación de que han matado, han hecho esto, han hecho lo otro, y los nuestros, los que no salen en televisión, los que no salen en esos medios, si no los reivindicamos nosotros, terminarán en el olvido, y entonces esa labor a lo mejor debemos coger el testigo y hacerlo. Allí el compañero, allí detrás. Bueno, era para darte una pequeña respuesta. Le quito el recuerdo a Putin. En el libro aparecen 192 mujeres que aparecen en las distintas cárceles, Alcalá, Yesquerías, pero también en cárceles del País Vasco. Estamos ahora mismo trabajando en la ampliación de los listados y tenemos probablemente la bonita cantidad de como unas 1000 mujeres identificadas que fueron en su momento juzgadas, condenadas, etcétera, por el Tribunal de Orden Público, y seguimos trabajando. No se ha olvidado, lo que pasa es que, bueno, la Cámara entró en la cárcel de Carabanchel. No se pudo hacer de otra manera, pero no se ha olvidado ni se tiene la idea de olvidar. Y por otra parte, quería hacer una pequeña matización sobre el olvido. El olvido al que se nos está intentando someter y mediante el cual nos quieren aniquilar es un olvido programado. Es un olvido plenamente planificado. Primero, se adulteró lo que significó aquello. Segundo, se intentó diluir, y ahora mismo pues están mareando la perdiz de manera de que no quede claro qué es lo que pasó. Por eso este tipo de actos y este tipo de publicaciones son relevantes. Son relevantes porque dan testimonio y documentan con rotundidad qué es lo que pasó, y esto es una línea que debemos de seguir trabajando, y que creo que es muy importante que no caigan las cosas en el olvido, pero no que no caigan las cosas en el olvido por decir éramos tal o éramos cual, sino por demostrar, y se puede demostrar cosas que sucedieron, por qué sucedieron, cómo sucedieron y quiénes fueron los responsables. Por cierto, el famoso Villarejo era miembro de la Brigada de Investigación Social y estuvo destinado en el País Vasco. El otro que aparece, real, también es miembro de la misma organización benéfica, y otros muchos de los que están apareciendo ahora metidos en escándalos y tal, pues hicieron escuela en tan noble institución. Sí, bueno, parte de la respuesta que ha dado Julio Bruti. Te sorprenderías, Bruti, y las compañeras que se pueden hacer esa pregunta, la cantidad de mujeres
con las que he hablado antes de hacer el libro. Y te sorprendería todavía mucho más compañeras que han estado en la cárcel que no se acordaban de otras compañeras. Esa desmemoria que habla Manolo, yo la he vivido. O sea, que sabían el nombre de su nombre, claro, y de alguna otra más. Una vez, si la desmemoria ya me la he encontrado con los hombres presos, con las mujeres ya fue algo inaudito. Ahora estamos recuperando, Julio y yo y algún otro compañero estamos intentando llegar a la cantidad más real de presos y presas que estuvieron condenados y procesados durante el franquismo, que se acercarían casi a los 20.000, hablando solo de los años 63 al 77. Ahí ya, por ejemplo, hemos dado un salto cualitativo. O sea, ya tenemos casi 1.000 mujeres, 1.000, y 4.000 hombres. Hace poco, hace unos años, pasé más exacto, en el año 2013, estuve militando en la Comuna, Asociación de Presos del Franquismo. Yo ya había escrito en el 2008 la edición anterior de Propaganda Ilegal, sin listas y con muchas menos páginas. Es curioso, Bruti, compañeras de la Comuna me decían, me censuraban de que por qué no escribía un libro sobre las cárceles de mujeres. A mí, yo. O sea, aquí si alguien dice, aquí no hay mujeres, claro, no hay mujeres porque las cámaras entraban en las cárceles de hombres. Si hubiese entrado en la cárcel de mujeres, pues hubiese habido mujeres, ¿no? Yo a las compañeras siempre les he dicho, el libro de las cárceles de mujeres tenéis que hacerlo las mujeres, que es lo lógico. ¿Cómo voy a hablar yo de lo que pasaba dentro de una cárcel de mujeres? Imposible. Bueno, yo te lo cuento y tú lo cuentas. No, es así, no es así. Cada uno se tiene que currar, tiene que poner lo suyo, digamos, entre comillas, ¿no? Porque para mí son compañeras y compañeros los mismos que luchamos contra el franquismo. Lo más claro de plasmarlo en un libro tiene que ser cada uno o cada una, ¿no? De todas formas, lo que ha hecho Julio, yo creo que vamos bien. Yo creo que en unos meses podemos llegar fácilmente a los 15.000 presos y presas. Todavía nos quedan unos pocos más, pero yo creo que es un trabajo que hay que hacer, o sea, para que formen parte de nuestra historia. Yo creo que lo que he hecho en el libro es un pequeño adelanto, un avance de 1.800 nombres, pero yo creo que tenemos que llegar, y vamos a llegar a los 20.000, pero seguro, ¿eh? Lo que pasa es que nos hace falta que las mujeres también colaboren y nos den nombres de otras compañeras, ¿no? Ya que ha salido el tema de las mujeres, yo quiero recordar, porque hoy además es el día, a dos mujeres de las cuales hoy hemos hablado entre la gente de la Comuna. Hoy hemos recordado a dos mujeres, a la compañera de Sánchez Bravo y a la compañera de Humberto Baena, y cómo vivieron las últimas horas, que fueron tremendas. Y bueno, pues puestos a recordar a las mujeres que estuvieron en la cárcel y que vivieron todo aquello, es algo muy especial y absolutamente tremendo. Y bueno, pues creo que se les debe reconocer de forma especial también en el día de hoy. Bueno, compañeros, yo creo que más o menos, a no ser que tengáis alguna cosa pendiente, damos por finalizado esto. Si tenéis interés en